Bien, amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a estudiar en esta mañana el libro de Mateo, capítulo 14, verso número 22. Repito, Mateo capítulo 14, verso 22. Una enseñanza muy linda de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Bendice tu palabra, Señor, y háblanos a cada uno de los que estamos aquí. Te necesitamos, Señor, y queremos suplicarte tu bendición, Señor, para que en todo tu nombre pueda ser exaltado. Gracias, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, después de haber hecho un milagro portentoso de alimentar a 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, como dice el pasaje, ¿no? El Señor enseguida despidió a la multitud y se fue al monte a orar. Estaba ahí solo orando, pero dice a la cuarta vigilia de la noche. Los judíos tenían 4 vigilias de 3 horas cada uno, ¿no? Desde las 6 de la tarde más 3 horas hasta las 9, la primera vigilia. De 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 de la mañana, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana, son la cuarta vigilia. Casi ya amaneciendo, el Señor se presentó a ellos, ¿no? Y se presentó, dice, andando sobre el mar. Pero ¿qué le había sucedido a los discípulos? Se había levantado una tormenta. ¿Qué es una tormenta? Es un accidente que ocurre, ¿no? o que pasa, un fenómeno que pasa. Ellos estaban en el mar de Tiberias, y se levantó una tormenta. Eso es inesperado, como en nuestra vida. Una tormenta puede ser, por ejemplo, la muerte de un familiar, de tu madre, de tu padre, de tu esposo, de tu hijo, en el momento en que tú menos piensas. O un problema, te despidieron del trabajo, te quedaste sin medios, ¿no?, para poder subsistir, alimentar a tu familia. Es decir, o una enfermedad que estás pasando, ¿no? Son tormentas. Y es cuestión de que tú identifiques cuál es tu tormenta, ¿no? Cuál es la tormenta que tú tienes, para traérsela al Señor y que Él pueda calmar esa tormenta. Pero mire, vamos a ver cómo se desencadena esta historia. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, verso 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tú ves a una persona andando sobre el mar, te vas a asustar, ¿no? Y ellos actuaron de una manera muy humana, ¿no? Dice el verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, no se asustaron, comenzaron a gritar. No distinguieron quién era el que estaba andando sobre el mar, ¿no? Y dice el verso: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, el Señor va a decirle 3 cosas, ¿no? Primero, que tengan ánimo. Segundo, soy yo, soy el Señor Jesucristo. Soy yo. No tienes por qué tener miedo. El que está a tu lado, el que te está ayudando, el que te está bendiciendo, soy yo. Yo soy el motivo por el cual tú estás con vida, ¿no? Y después le dice: y no temáis. 3 cosas, ¿no? 3 cosas. En este momento, 3 cosas. Y 3 cosas que nosotros necesitamos, ¿no? Tener ánimo. Pablo usa una palabra también en el Nuevo Testamento de longanimidad, que significa grandeza de ánimo. Es decir, tienes que tener ánimo, no te desanimes. Te puede estar pasando un montón de cosas. Anímate, no te desanimes, ¿no? Porque el diablo trabaja con nuestro ánimo. No, ya no quiero, no, ya no esto, ya no, me voy. Y tantas cosas que tú puedes pasar, ¿no?, para desanimarte. Dios quiere que tú tengas ánimo, y como dice, grandeza de ánimo, para seguir adelante en nuestra vida. Seguimos.
Dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, yo también quiero caminar por las aguas. Pues si tú has caminado, yo también quiero caminar por las aguas, ¿no? Pedro, un sanguíneo, sí, y un sanguíneo que no mide la consecuencia de su palabra, no solamente lo dice y bueno, ¿no? Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, comenzó a andar sobre las aguas, ¿no? Pedro se maravilló, pero ahí estaba Pedro caminando sobre las aguas. Y dice, pero, verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, esto es una palabra simbólica, porque el viento no se puede ver. Debería decir, al sentir el viento, ¿no? El fuerte viento. Pero es una palabra simbólica que significa muchas veces que no vemos los riesgos de hacer esto de caminar sobre las aguas, ¿no? Cuando tú estás caminando sobre las aguas, porque tú tienes un completo dominio sobre las cosas que te aquejan y te molestan, y ya has llegado a dominarlas, ¿no? Y es de bendición. Entonces Pedro sintió esto, ¿no? Y sintió, dice el texto, pero al ver el fuerte viento, dice, pero al ver verso 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué le había hecho el Señor? Que no tenga temor, que tenga ánimo, que era Él. Pero Pedro hizo lo contrario, ¿no? Dice, comenzó a sentir miedo, ¿no? Y comenzando a hundirse. Es más, no solamente dejó de mirar a Jesús, y cuando tú dejas de mirar a Jesús, te vas a hundir. Y vas a gritar, vas a tener miedo, ¿no? Señor, dio voces, ¿no? Sálvame, por favor, sálvame. Y dice que al momento, al instante, ¿no? Jesús extendiendo la mano, lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ya estabas andando sobre las aguas, estabas yendo lindo. ¿Por qué dudaste? No, y las dudas es un sinónimo de falta de fe. La fe es para ejercerla, no es algo teórico en nuestra cabeza. La fe descansa sobre cimientos sólidos en la palabra de Dios. No es creer por creer, ¿no? Porque desgraciadamente han desvirtuado esta palabra creer. Bueno, a veces creo, a veces no creo, y la han convertido en una palabra de duda. Y el Señor dijo, ¿por qué dudaste? No tenemos que dudar del poder de Dios, del amor de Dios, y de que somos un especial tesoro para nuestro Dios. El libro de Nahum, capítulo 1, verso 7, dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y se trata de confiar, de tener confianza, porque la falta de confianza hace de que tú te desanimes y hace de que seas un hombre de poca fe. Y qué triste que el Señor lo haya dicho esto, ¿no? Hombre de poca fe, pero muchos somos así, hombres de poca fe. Y necesitamos tener fe, y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Seguimos. Dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios, ¿no? Reconociendo que Él es el Señor, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, y debemos tener ese fundamento en nuestra vida, no dejar de ver al Señor Jesucristo, no voltear la mirada. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor es el inventor de la fe, y nosotros debemos de mirarlo a Él. No somos independientes, somos dependientes de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ni siquiera la fe es nuestra. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe no es de vosotros, es un don de Dios. Dios es el que nos da esa fe.
para creer en Él, para salvarnos, para que nuestra vida pueda salir adelante y vencer todos nuestros temores. Tú tienes que traer tu miedo, tu tormenta en las manos de Dios, y que el Señor pueda resolver cualquier tormenta que tú tengas, cualquier problema. Cuando se malogra tu zapato, ¿dónde lo llevas? Al zapatero. Se malogra tu reloj, al relojero. Se malogra tu celular, al que arregla, al técnico. Pero cuando se malogra la vida, hermano, hay que llevarlo al Creador, y Él se encarga de arreglar nuestra vida. Dice que había una vez un viejito que estaba caminando por la calle y encontró a un hombre que estaba arreglando un auto. Y el viejito se paró a un costado y lo comenzó a observar, ¿no? Y el hombre estaba molesto porque no arrancaba el carro. Y dijo: señor, ¿le ayudo? No, señor, yo soy mecánico profesional. ¿Qué me va a ayudar usted a mí? Yo conozco, yo soy profesional. Y seguía tratando, moviendo esto, y quería arrancar y no arrancaba el carro. Y dijo: este carro no sirve para nada. Señor, le ayudo. Señor, pero le estoy diciendo, ya ve, vaya a ver si lo puede arreglar. Y el viejito miró, movió una pieza y dijo: ya, arranque. ¿Arranque? A ver. Arrancó, y arrancó el carro. Dijo: señor, ¿quién es usted? Yo soy Henry Ford. Yo soy el creador de este carro. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios es creador tuyo. Sabe tu necesidad. ¿Qué está mal en ti? ¿Qué puede hacer para mejorar tu vida? Hay que poner nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Sea cual sea la tormenta, Dios la calma. Y al final dice que ellos le adoraron, reconociendo que verdaderamente Él era Dios. Vamos a orar. Padre, aprovechamos este momento, Dios, para pedirte bendición, para suplicarte, Señor, que nos enseñes a traer todos nuestros problemas a ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tú conoces nuestra necesidad, tú eres el que has hecho nuestra vida, Dios, y tú nos has formado en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor. Examina nuestras vidas, Padre, y mira qué está fallando, Señor, en nosotros. Y, Padre, los arreglos que tengas que hacer, hazlo, Dios. Aquí te entregamos todo lo que somos, Dios, para que tú, Padre Santo, calme nuestra tormenta. Quita el temor, pon ánimo en nosotros, Señor, y que nuestros ojos siempre puedan estar mirándote a ti. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga ricamente a cada uno de ustedes.